Bueno, buenas noches. Al día de hoy vamos a hablar del manejo de la anticoagulación. Mi nombre es Alejandra Paguaga y fue supervisada por el doctor Jason Pelaverde. Bueno, ok. Como una breve introducción, pues la anticoagulación se da porque, como bien sabemos, la trombosis es la principal causa de muerte pues, en todo el mundo. Eh, la trombosis va a ser consecuencia de una oclusión vascular y lo vamos a ver evidenciado nosotros en la práctica clínica, ya sea por un infarto del miocardio, que es justamente todo lo que quisiéramos prevenir, un accidente cerebrovascular o una trombosis venosa. Entonces, uno de los mayores usos que vamos a dar es justamente para prevenir esto o la tromboprofilaxis. Bueno, en general, los anticoagulantes, pues hay varios y se dividen como por grupo y por el sitio de donde actúan. Están las heparinas, que estas potencian a la antitrombina. Están los antagonistas de la vitamina K, que estas van a inhibir la vitamina K epoxidorreductasa. Y están los anticoagulares orales directos, que estos pues se dividen básicamente en dos grupos según donde actúan. Los inhibidores de la trombina o el factor 2 y los inhibidores del factor 10 activados, que entre ellos tenemos el rivaroxaban, el apixaban, el ledoxaban y el betrixaban. Bueno, como un breve resumen o un recordatorio de la cascada de coagulación, pues tenemos dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca, que todas estas, o sea, estas dos vías van a converger en el factor 10, que es donde donde convergen para poder pues convertir el fibrinógeno a fibrina, que es el objetivo final de la cascada de la coagulación, generar fibrina para poder generar pues ese tapón y evitar el sangrado. Entonces, bueno, la vía del factor extrínseco, pues toda esta se inicia por cuando se rompe el endotelio, ya sea por un trauma. Comienza con el factor 7 que se convierte a factor 7 activado para poder llegar pues al factor 10. Y la vía intrínseca pues esta también se activa por cuando igual hay una superficie dañada, el colágeno entra en contacto, entonces tenemos el factor 12 que luego se pasa al factor 12 activado, luego del 11 al 11 activado, el 9 al 9 activado y luego ya pues el 8 se combina con el 10 para para formar el 10 activado. Y todo esto, pues al final, como les decía, luego la protrombina se convierte en trombina para generar, para la trombina, que es la enzima, pues que convierte el fibrinógeno justamente en fibrina. Bueno, comenzando con las heparinas, pues estas se saben que son los primeros fármacos anticoagulantes para prevenir la trombosis venosa profunda o la tromboembolia pulmonar, que dentro de ellas teníamos a la heparina no fraccionada y pues también la warfarina como de los primeros fármacos anticoagulantes. Las heparinas, estas se identificaron a principios del siglo XX, más o menos en los años de 1916. Y su principal mecanismo de acción, pues como les dije antes, es potenciar la acción de la antitrombina, que pues esta es la serinproteasa que va a antagonizar la trombina o el factor 2 activado y el factor 10 activado. Pues todas las heparinas pues se van a clasificar de acuerdo pues a su peso. Entonces se clasifican en tres, en las heparinas no fraccionadas, que estas son, por así decir, las más pesadas, que son 15.000 Dalton, las heparinas de bajo peso molecular y la fondaparinux, que esta es como la más pequeña. Hay tanto de uso parenteral, subcutáneo o intravenoso. Bueno, dentro de este cuadrito, de las cosas como más importantes, pues aquí está como a dónde actúan las heparinas no fraccionadas, pues en la antitrombina,
Las heparina de bajo peso molecular, también en antitrombina y la fondaparinux, pues en la antitrombina. El tiempo de acción, la heparina no fraccionada, pues después de que ponemos el bolo de 4 a 6 horas, es su tiempo de acción, la enoxaparina de 3 a 5 y la fondaparinux de 2 a 3. Y pues, ¿cómo las podemos monitorizar o por medio de quién las podemos monitorizar? Pues se pueden monitorizar por medio del factor 10 activado, pero ese es difícil de que se encuentre y si no, igual se puede monitorizar por el PTTA. PTTA. Y la vida media, pues las heparinas no fraccionadas es de 1 a 1.5, la enoxaparina de 5 y pues la fondaparinux tiene una vida media pues más larga. Y la eliminación, pues casi de todas es renal. La única diferencia es que las heparinas no fraccionadas no se puede, o sea, si nosotros hemodializamos al paciente, pues no hay eliminación. Entonces, el agente neutralizante o el revertidor del efecto de cada una de las heparinas, pues es con el sulfato de protamina menos la fondaparinux, que es tan si no es con sulfato de protamina. Bueno, ¿cuáles son algunas de las ventajas que tenemos de usar heparinas no fraccionadas? Pues tenemos que su acción y su depuración es rápida en comparación con las demás. Pues podemos monitorizarlas con el PTT, que con este pues lo tenemos accesible en los hospitales o al menos en nuestro centro. Y se pueden usar en pacientes con enfermedades renales. Pero de las desventajas que tenemos con ellas es que algunas se necesitan de infusiones continuas y si tenemos, por ejemplo, una infusión continua, tenemos que estar con una constante monitorización y eso a veces nos dificulta un poco para lograr las metas o tenemos que estar tomando laboratorios pues a varias horas para poder ver si estamos o no logrando metas y poder hacer los ajustes pertinentes. Y esta, a diferencia de los otros anticoagulantes que vamos a ver más adelante, no actúa ya sobre los trombos ya formados. Bueno, de las heparinas no fraccionadas, pues la dosis o la bomba de infusión se da en un bolo inicial de 80 unidades por kilogramo, seguida por la infusión que ya es a sillas por 18 unidades por kilogramo intravenoso. Y la tromboprofilaxis, pues ya se dan una dosis solo de 5.000 unidades subcutáneas cada 12 horas. Y la monitorización, como les decía, se puede hacer pues en nuestro hospital. Nosotros lo hacemos con el TPT, pero también se puede hacer con el anti-10 activado. Entonces, en esta tablita se resume pues esto. Iniciamos un bolo de 80 y luego calculamos a 18 unidades por kilogramos luego de que vamos a usar el peso actual pues del paciente. Luego lo tenemos que monitorizar con el TPT cada 6 horas. Entonces, por ejemplo, vamos viendo el TPT. Si el TPT pues es menor de 35 segundos o de 35 a 40 en los controles que ya hicimos a las 6 horas, entonces se incrementa 2 unidades kilogramo hora. Nuestra meta es llegar de 46 a 70 segundos. Ahí ya nuestra bomba no se modificaría. Pero, por ejemplo, si tenemos un PTT de 71 a 90, entonces lo que haríamos es disminuirle 2 unidades kilogramos a lo que habíamos calculado. O sea, por ejemplo, si la hubiéramos calculado a 18 unidades kilogramo, pues entonces la recalcularíamos a 16 unidades kilogramo hora para poder alcanzar la meta que deseamos. Entonces, en eso, pues nos recomiendan hacer controles cada 6 para poder hacer pues, los ajustes pertinentes. Bueno, dentro de las heparinas de bajo peso molecular, pues tenemos 4, pero principalmente pues nosotros en nuestro medio o la que tenemos disponible es la enoxaparina, pero también es importante saber que existe la dalteparina, la tinzaparina y la nadroparina. Bueno, de las heparinas de bajo peso molecular, pues estas
hay ciertas excepciones para calcular las dosis o hay ciertas poblaciones especiales o en qué contexto se modifica la dosis para calculada y es en la edad, en pacientes adultos mayores de 75 años, en peso, especialmente igual a aquellos pacientes que tienen índice de masa corporal arriba de 30 o 40 y en pacientes enfermos renal crónicos que tengan tasa de filtración pues menores de 30. La monitorización, esta también es con el anti-10 activado, pero pues solo está recomendado como en situaciones especiales, como cuando hayan sangrados o que el paciente vaya a pasar alguna cirugía urgente o que tengamos sospecha de que el paciente tenga mala absorción. Y es algo que no debemos olvidar también que monitorizar las plaquetas si ha recibido dosis previas de heparina no fraccionada. Bueno, dentro de las ventajas que tenemos para poder utilizar estas heparinas de bajo peso molecular es que pues las tenemos más disponibles o hay una mejor biodisponibilidad. También tenemos la posibilidad de que la administración pues es subcutánea y esto nos facilita la aplicación y el cumplimiento pues del fármaco. Esta que no requiere monitorización, a menos como les mencionaba, los casos especiales, y tiene menor riesgo de causar trombocitopenia inducida por las heparinas. Y dentro de las desventajas, pues que ocupamos ajustar dosis de acuerdo a las poblaciones que les dije. Y hay una menor posibilidad pues de revertir los efectos en caso de ser necesario y pues que la monitorización es con el anti-10 activado, que pues no lo tenemos disponible. Bueno, la enoxaparina, como les decía, hay dosis según cada indicación o cada caso especial. Para tromboembolismo o trombosis venosa, pues la dosis terapéutica se va a hacer a 1 miligramo kilogramos subcutáneas cada 12 horas. Y ya para tromboprofilaxis, pues aquí es donde entran lo que les decía, por ejemplo, si tiene tasa de filtración glomerular menos al 30, pues reducir más o menos en un 50%. Entonces, un paciente que pesa más o menos 60, pues se le pone solo 30 miligramos subcutáneos cada 24 horas. Y ya como anticoagulación, pues solo se da 1 miligramo kilogramo por día. Dentro de los efectos adversos de las heparinas en general, pues están los sangrados, la trombocitopenia inducida por heparina o alguna reacción alérgica o algunas reacciones o hematomas pues en el sitio de inyección, puede incluso hipercalemia o puede haber osteoporosis, que esta generalmente ya es cuando, cuando el paciente tiene un uso pues crónico. Y otra de las heparinas, pues es la fondaparinux, que este es un pentasacario sintético, esta es inhibidor altamente selectivo específicamente del 10 activado. Esta no interactúa con las plaquetas ni con el factor plaquetario 4, por eso está seguro de que no nos va a generar una trombocitopenia inducida por heparina, no va a tener antídoto específico y esta no requiere monitorización, pero igual si se llegara a desear es con el anti-10A activado. La dosis pues, para los síndromes coronarios agudos son 2 miligramos al día, para la trombosis es 5 miligramos en pacientes menores de 50, 7.5 miligramos en 50-100. Hay que disminuir en pacientes enfermos renales crónicos con tasas de filtración de 30 a 50 y está contraindicado el uso en pacientes que tengan tasa de filtración glomerular menor pues al 30. Bueno, dentro de los agentes que podemos utilizar para la reversión de las heparinas, pues para las heparinas no fraccionadas podemos usar el sulfato de protamina. Entonces, la dosis es de 1 a 1.5 miligramos por cada 100 unidades de heparina. Y en estos casos no debemos de pasar o de exceder de 50 miligramos pues por tiempo.
Y ya para las heparinas de bajo peso molecular, pues la dosis va a depender del tiempo de haberse administrado pues, su última dosis. Entonces, por ejemplo, para la enoxaparina, si la última administración fue menos de 8 horas, la dosis es 1 miligramo de protamina por 1 miligramo de enoxaparina. Si la última dosis fue de 8 a 12 horas, se baja a la mitad, 0,5 miligramos por cada miligramo de enoxaparina. Y pues si es arriba ya de 12 horas después de la última aplicación de enoxaparina, pues no se requiere, a menos que el sangrado esté continuo o no, o el TPT continúe prolongado. Igual en los dos, la dosis máxima o no exceder pues de los 50 miligramos por dosis. Bueno, también dentro de los inhibidores de la trombina, pues aquí tenemos 3 fármacos. El dabigatran, que este pertenece a los DOAC, que son los anticoagulantes orales directos, la bivalirudina y el argatroban. Pues el dabigatran, como les dije, es oral y los otros dos son intravenosos. Entonces, estos fármacos actúan inhibiendo la trombina, que la trombina es la enzima pues, que cataliza la conversión del fibrinógeno a fibrina y que también activa a los factores 5, 8, 11 y 13. Y esta, pues, la van a inactivar tanto en la forma circulante como la que está, pues, adherida a los coágulos, que es algo que la diferencia de las heparinas, porque las heparinas solo inactivan en su forma circulante, no la que está adherida a los coágulos. Bueno, empezando con el dabigatran, que es el oral, el anticoagulante oral, pues este es vía oral, como les dije, y tiene ciertas interacciones con ciertos fármacos, como la rifampicina, el verapamilo, el ketoconazol. Este, pues idealmente no se debería de administrar en pacientes con índice de masa muscular mayor a 40 o que tengan un peso más de 120. De todos, pues este es el que genera más riesgo, o sea, de todos los DOAC o de los anticoagulantes orales directos, pues el dabigatran es el que va a generar más riesgo de sangrado gastrointestinal, dispepsia y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y la monitorización, si se requiere, pues es con niveles séricos. ¿Cuáles son algunas de las indicaciones del dabigatran? Pues en prevención de accidentes cerebrovasculares, en fibrilación auricular que no está asociada a valvulopatía, en tratamiento de trombosis venosa profunda y de embolia pulmonar, y en prevención de la trombosis venosa profunda recurrente y también de la embolia pulmonar, y prevención del tromboembolismo después del reemplazo total de cadera. Las dosis del dabigatran, según pues, los escenarios clínicos, en una pues, tromboembolia pulmonar son 150 miligramos cada 12 horas y requiere 5 a 10 días de anticoagulación parenteral. Y en fibrilación auricular son de 10 a 150 cada 12 horas. Y si el paciente tiene una tasa de filtración menor a 30, pues igual se suspende. ¿Cuáles son los agentes de reversión? Pues es el idarucizumab, que igual creo que este tampoco está disponible o es difícil pues, de encontrar. Entonces, en dado caso que no, igual podemos utilizar crioprecipitados. Bueno, los otros dos que nos faltan de los que pertenecen a los inhibidores de la trombina es la bivalirudina, que pues, de las utilidades o de las que más se utilizan son en pacientes que han tenido intervención coronaria percutánea y también para los que hicieron la reacción adversa de la trombocitopenia inducida por heparina. Es a una dosis de 0,75 miligramos en bolo, seguido de una infusión de 1 miligramo kilogramo hora. Y el argatroban también tiene el mismo uso en intervención coronaria percutánea y trombocitopenia inducida pues, por heparina. Y las dosis varían de acuerdo pues, el escenario clínico. Bueno, ya entrando con los anticoagulantes orales directos, pues que estos ya desde que se aprobaron han tenido una excelente aceptación. Pues estos van a ser o van a actuar o son inhibidores del factor 10A activado. Pues solo igual les volví a poner el esquema, que pues al final
La vía intrínseca y la extrínseca convergen en el factor 10 y estos exactamente los DOAC pues van a actuar aquí y el otro DOAC que era el inhibidor de la trombina que es como que se reconoce o se aparta de ellos por el mecanismo de acción. Y bueno, los DOAC inactivan el factor 10 tanto en la forma circulante también como la adherida a coágulos, a diferencia de las heparinas que solo es en su forma circulante. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de los DOACs? Pues menor riesgo de sangrado, especialmente intracraneal, que es el que vemos o el que nos preocupa más cuando utilizamos heparinas. O también es el mejor, tienen mejor farmacocinética, tienen menos interacciones con otros fármacos y menos alteraciones en la absorción. Y la monitorización de los DOACs es con el antifactor 10 activado, pero igual solo es en situaciones especiales como sangrados, cirugía, que el paciente tenga una cirugía de urgencia o que igual tenga una sospecha pues, de mala absorción. ¿Cuáles son algunas de las indicaciones de los DOACs? Pues se utilizan como tratamiento o como profilaxis de trombosis venosa profunda y de embolia pulmonar. También como prevención de eventos vasculares en la fibrilación auricular. Y también otra de las indicaciones pues que ya incluso hay un artículo de la fibrilación auricular con intervención coronaria percutánea reciente, que hay un estudio que salió en la New England pues que el estudio concluyó que la administración de rivaroxaban a dosis baja más un inhibidor de la P2Y12 durante 12 meses o de rivaroxaban a dosis muy bajas más una terapia doble antiplaquetaria durante 1, 6 o 12 meses, esto se asoció a una menor tasa de sangrado clínicamente significativo que la terapia estándar utilizando antagonistas de la vitamina K. Entonces, igual ya está como una de las indicaciones para una fibrilación más una intervención coronaria percutánea reciente. Y para prevención de eventos cardiovasculares en enfermedad arterial coronaria crónica, igual hay otro estudio que lo tengo más adelante, que es el COMPASS Trial, que este es el uso de rivaroxaban con aspirina en enfermedad cardiovascular. Entonces, este igual fue un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico que se realizó en 602 centros de 33 países. Tuvieron un total de 27.395 y lo que hizo este estudio igual fue que los participantes recibieron rivaroxaban a dosis bajas de 2.5 dos veces al día más aspirina. Eso fue como un grupo. El otro grupo recibió solo rivaroxaban 2 veces al día y el otro solo aspirina. Y pues la conclusión de este estudio es que los pacientes con enfermedad vascular aterosclerótica estable, los pacientes que fueron asignados a rivaroxaban más aspirina tuvieron mejores resultados cardiovasculares y más, bueno, en cuanto a los resultados cardiovasculares, pues sí obtuvieron mejores, pero también se observó que tuvieron más eventos hemorrágicos que aquellos que solo utilizaron aspirina sola, pero igual está indicado en ese tipo de pacientes. Y también está indicado en un tromboembolismo pues asociado al cáncer. Bueno, dentro de los escenarios clínicos que los anticoagulantes orales directos se prefieren, en comparación con la warfarina, pues está la fibrilación auricular y pues el tromboembolismo venoso, ya sea tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda. Ese sí se ha demostrado que los DOACs tienen buena eficacia y seguridad comparado con los otros tratamientos que antes se utilizaban. Y donde sí no se utilizan, pues es en pacientes que tienen válvulas mecánicas, o son portadores de válvulas mecánicas en el corazón, o que tengan fibrilación auricular asociada con enfermedad reumática, o que tengan síndrome de antifosfolípido, o accidente cerebrovascular isquémico embólico que no se sepa el origen, o sea, de un origen indeterminado, o que tengan un reemplazo de válvula aórtica por catéter o un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Para eso igual no se recomiendan los DOAC.
Y aquí pues está cuáles sí se recomiendan. Por ejemplo, para los pacientes que son portadores de válvulas mecánicas, pues los antagonistas de la vitamina K, igual que la fibrilación auricular reumática y el síndrome de antifosfolípido. Ya para el reemplazo de válvula aórtica por catéter, pues aspirina con clopidogrel y pues así. Bueno, pues aquí hay que tener como ciertas consideraciones, o este algoritmo es como cuando vamos a recetar anticoagulantes orales directos. Entonces, primero preguntarnos o ver en el paciente si él tiene alguna de síndrome antifosfolípido, una fibrilación pues asociada a reumática, o si es portador de alguna válvula, o si tiene un dispositivo de asistencia ventricular. Pues si tiene uno de ellos, pues ya les dije, no están indicados, o sea, están contraindicados. Entonces se omiten. También preguntarnos si la paciente está embarazada o en lactancia, y si pues sí, también están contraindicados. Si el paciente es enfermo renal crónico, pues aquí tenemos que tener pues cautela o precaución y ver si se disminuye pues la dosis de acuerdo a tasa de filtración glomerular. Pero si el paciente no, igual preguntarnos si tiene catéteres, trombosis asociada a catéter, si tiene trombosis de la vena esplácnica, porque en estas situaciones todavía es incierto el uso de los DOR. Entonces, igual, sí, mejor, la evidencia es limitada, o sea, es incierta si se deberían o no usar los DOR. Pero si nada de lo que aparece aquí está presente en el paciente, pues sí es seguro utilizar los DOR. Bueno, también los anticoagulantes orales directos en enfermos renales crónicos. Entonces, igual, si el paciente tiene una función normal, pues entonces sí están indicados tanto dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban o betrixaban. Pero si el paciente no tiene una función renal y su tasa de filtración glomerular se ve modificada, entonces nos vamos de acuerdo pues a su tasa de filtración. Si es menos de 50, se ajusta la dosis con dabigatran, rivaroxaban y edoxaban. Si es menor a 30, se contraindica o se omite el dabigatran, y los que sí pueden ajustarse dosis es el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban. Y si ya tiene tasa de filtración menor a 15, el único que es seguro de utilizar de acuerdo a ajustar de dosis es el apixaban, y se contraindican pues el dabigatran, rivaroxaban y edoxaban. Los anticoagulantes también en la enfermedad pues hepática, todos los pacientes que sean Child-Pugh-A, pues no está contraindicado el uso, o sea, sí se pueden utilizar, sí es seguro. Ya con Child-Pugh-B no se va a utilizar ni rivaroxaban ni betrixaban, y los demás pues es incierto y es usarlo como con precaución. Y en Child-Pugh-C están contraindicados pues todos. O sea, no se deben de utilizar. Y en pesos extremos, pues con índice de masa corporal arriba de 40, o que el paciente pese más de 120 kilogramos, pues sí se puede utilizar el rivaroxaban y el apixaban, pero igual con precaución. Y los que sí están contraindicados es el dabigatran, edoxaban y betrixaban. Y si el paciente pues tiene un peso normal, por así decirlo, o está dentro del rango de 60 a 120 kilogramos, no se requiere ajuste de dosis y sí se pueden utilizar todos. Si el paciente tiene un bajo peso o un peso menor a 60 kilogramos, pues vamos a ajustar la dosis de apixa y de edoxaban, y vamos a omitir el dabigatran, rivaroxa y el betrixaban. Bueno, también está otro escenario que es los pacientes con cáncer. Pues para esto podríamos utilizar la escala de Corana, que es la que nos ayuda a estratificar el riesgo de enfermedad trombótica en los pacientes que tienen cáncer y en los pacientes que están con tratamiento pues, de quimioterapias, y ver, o sea, nos permite ver quiénes se benefician pues, de la tromboprofilaxis.
Y para eso, pues, igual vemos el sitio de cáncer, de acuerdo al sitio, pues, es el riesgo. Si el cáncer es en estómago o páncreas, pues el riesgo es mayor y se le da un puntaje menor. Y los de muy alto riesgo. Y los de alto riesgo, pues, son los demás. Y de ahí vemos el conteo plaquetario, el nivel de hemoglobina antes de la quimioterapia, los leucocitos antes de quimioterapia. De acuerdo a eso, pues hacemos la sumatoria. Y a los pacientes que tengan una puntuación de 2 o más, es ya un riesgo pues muy alto. Entonces, si el score de Corona pues nos da mayor o igual a 2, si el paciente no tiene ninguna contraindicación para usarla, pues sí consideramos darle apixaban o rivaroxaban. Y pues si el score por Corana nos sale menor a 2, pues no se necesita utilizar profilaxis diaria o de rutina. Bueno, algo de lo que es importante pues es que en algunas ocasiones o en algunos escenarios nos vamos a encontrar con la necesidad o de hacer una transición de anticoagulantes, tanto porque vamos a cambiar, o sea, vamos a pasar de un anticoagulante a otro, o porque el paciente va a un manejo periprocedimiento. Entonces, lo que no queremos o el objetivo de esta transición es limitar la interrupción de la anticoagulación terapéutica durante la transición para poder así minimizar pues los riesgos de trombosis. Siempre tenemos que tomar en cuenta tanto los costos, las preferencias del paciente, si el paciente va a estar o no hospitalizado, si va a ser pues en dónde se va a encontrar, o las complicaciones trombóticas, o si tiene muy alto riesgo de sangrados, o qué tipo de procedimiento pues se va a someter. Y entonces, para poder hacer cambio entre anticoagulantes, pues hay como varios escenarios. Entonces, puede ser que querramos pasar de un antagonista de la vitamina K a un DOAC. Entonces, ahí vamos a suspender el antagonista de la vitamina K, luego tomamos INR de 36 a 48 horas, y pues si el INR es menor a 2, ya podemos utilizar el DOAC o ya podemos iniciar el DOAC. Si queremos pasar de un anticoagulante oral directo a un antagonista de la vitamina K, pues aquí se puede administrar concomitantemente los dos, o sea, tanto el DOAC como el antagonista de la vitamina K. Y tomamos el INR en 3 a 5 días. Entonces, o sea, todo esto igual depende del escenario clínico del paciente, pues, porque así va a ser el INR también deseado. Entonces, si el INR es estable en metas para ese paciente, pues ya se puede suspender el DOAC. Y si vamos a pasar de un DOAC a otro DOAC, pues vamos a suspender el que estaba tomando el paciente y vamos a iniciar el segundo, o sea, el que queremos hacer la transición en la siguiente dosis prevista, o sea, en la siguiente toma que el paciente tenía que hacer, pues ya se le va a dar el segundo. Y si queremos pasar de un DOAC a una anticoagulación parenteral, pues se suspende el DOAC y vamos a iniciar pues el anticoagulante parenteral igual en la siguiente dosis que le tocaba al paciente. Y de la otra forma, si es al revés, si es de un parenteral a un DOAC, pues puede ser que el paciente tenía intravenoso o subcutáneo. Si es intravenoso, pues se va a iniciar el anticoagulante oral 2 horas posterior a la suspensión de la heparina no fraccionada. Y si fue heparina de bajo peso molecular, que es la que se pone subcutánea, pues se va a iniciar el DOAC cuando estaba prevista la siguiente dosis de la heparina de bajo peso molecular. Bueno, y aquí es igual que si queremos pasar de dabigatran a antagonista de la vitamina K o de la rivaroxaban y apixaban antagonista, pues igual siempre tenemos que tomar en cuenta la tasa de filtración glomerular para saber pues cuántos días vamos a dejar de tomar o a detenerlo para luego ver qué día vamos a iniciar. Ok, pues en el manejo periprocedimiento, pues de todos los DOAC, pues tenemos que evaluar o individualizar al paciente. Entonces, primero tenemos que saber a qué procedimiento se va a someter.
pues hay procedimientos que se consideran que son de bajo riesgo de sangrados o mínimo riesgo de sangrado. Y hay procedimientos que se consideran de alto riesgo de sangrado. Entonces, dentro de los procedimientos que se consideran de menor riesgo de sangrado, pues son procedimientos tanto dentales, las cataratas, glaucomas, endoscopía sin biopsia o resección, o cirugías pues que sean superficiales. Entonces, en este caso, pues no se va a recomendar detener o parar la anticoagulación. Y en dado caso que lo detienen, pues sería de 12 a 24 horas antes del procedimiento y lo vamos a iniciar 6 horas después de la intervención. Si el procedimiento está considerado como bajo riesgo de sangrado, que pueden ser una endoscopia con biopsia, biopsia de próstata, de vejiga, implantación de marcapasos, DIA, angiografía o algún estudio electrofisiológico, pues en este está considerado siempre tomar la tasa de filtración glomerular y de acuerdo a la tasa de filtración, pues hacer, o sea, para detener la terapia, tanto ya sea dentro de 24 hasta 96 horas, dependiendo la tasa. Y continuar o reiniciar 24 horas después de la intervención. Y si son procedimientos que están catalogados como un alto riesgo de sangrado, o sea, la cirugía es mayor, que sea una cirugía mayor, que sea una punción espinal o colocación de un catéter espinal, epidural, o otras situaciones en las que se requiere de una hemostasia completa, pues hay que detener de 48 a 96 horas, igual siempre y cuando nos fijemos en la tasa de filtración glomerular y reiniciar después de 48 horas a 72 de la intervención. Bueno, dentro de los DOACs, pues está el rivaroxaban, que este va a tener interacciones con la rifampicina y la carbamazepina, entonces tenemos que igual saber, o sea, siempre interrogar al paciente de sus comorbilidades o de qué fármacos puede tener. Y con los inhibidores de la glicoproteína también. La monitorización del rivaroxaban se hace con el anti-10, el anti-10 activado y la dosis pues igual depende del escenario clínico. En tromboembolia pulmonar son 15 miligramos cada 2 horas por 21 días, luego se da seguido de 20 miligramos pues cada 24 horas. Siempre se deben de dar con los alimentos, igual en fibrilación auricular, son 20 miligramos cada 24 horas, igual dar siempre con alimentos. En enfermedad renal crónica con tasas de filtración glomerular menor a 30, pues se debe suspender, e igual que en pacientes hepatópatas que ya tengan Child B o C, pues igual se debe de suspender. Otro de los DOAC es el apixaban, que igual tiene interacciones con ciertos fármacos como la rifampicina y carbamazepina. La monitorización del apixaban pues es con niveles séricos y la dosis pues depende igual del escenario clínico. En tromboembolia son 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, seguido de 5 miligramos cada 12. Igual en la fibrilación auricular tiene su dosis, 5 cada 12 o 2.5 cada dosis si tiene más de 80 años y pesa menos de 60 kilogramos o si su creatinina es mayor a 1.5. Si tiene una tasa de filtración glomerular menor al 15, pues igual está contraindicado o se suspende. El edoxaban, el último de los anticoagulantes orales directos, pues su dosis depende igual en tromboembolia pulmonar o en fibrilación auricular. E igual se suspende si es menor a 15 su tasa de filtración glomerular. Bueno, en el escenario clínico de un paciente pues que estés sangrando, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero es, pues, ver o reconocer si el sangrado es de un sitio crítico o si el sangrado, pues, está causando una inestabilidad hemodinámica o si el sangrado ha requerido la administración de más de 2 unidades de glóbulos de concentrado eritrocitario. Pues, si el sangrado es considerado mayor, o está en un sitio que está comprometiendo la vida, pues vamos a detener la anticoagulación
Y ahí vamos a valorar o no si el sangrado es continuo, administrar pues, el fármaco para revertir la acción de la anticoagulación. Y del otro lado, si pues el sangrado no es considerado mayor, pues nos vamos a preguntar igual o vamos a ver si el paciente requiere hospitalización, intervención o alguna transfusión. Y pues si requiere hospitalización por algún procedimiento quirúrgico o por transfusión, pues sí vamos a detenerlo, la anticoagulación y vamos pues a aplicar la medida para detener el sangrado. Y si no, pues se puede continuar los anticoagulantes. Ya luego que el paciente pues esté estable, vemos si hay alguna indicación de que el paciente tenga que continuar con la anticoagulación. Eh, si no, pues entonces ahí lo descontinuamos. Y si el paciente llega a tener alguna indicación para continuar, pues entonces vemos si algo de esto está presente en el paciente para valorar. Si pues el sangrado ocurrió en un sitio crítico, si está en un riesgo de resangrado o si no tenemos identificado el sitio de sangrado, que a veces pasa, o sea, sabemos que no sabemos de dónde está sangrando o si el paciente tiene alguna cirugía o algún procedimiento planificado o que vaya a pasar, pues ahí entonces, si es alguno, o sea, si hay alguno de esos presentes, detenemos pues el inicio del el reinicio de la anticoagulación. Y si no está ninguno de ellos, pues entonces ahí podríamos valorar reiniciar la anticoagulación. Entonces, para poder revertir los efectos de los anticoagulantes, pues entonces tenemos que saber cuál es el anticoagulante que el paciente estaba tomando. Entonces, por ejemplo, si el paciente estaba tomando antagonistas de la vitamina K, warfarina o acinocumarina, pues se sabe que ya es con el complejo de protombina que lo podemos revertir. Si el paciente estaba tomando dabigatran, pues su fármaco revertor es la hidaruzumab. Y si estaba tomando inhibidores del factor 10A activado, como apixaban o rivaroxaban, es el andexanet alfa. Bueno, el otro grupo es el antagonista de la vitamina K, que son el otro grupo de fármacos anticoagulantes. Que, bueno, los antagonistas de la vitamina K, estos van a inhibir la vitamina K epoxidorreductasa y con eso nos disminuyen la concentración de vitamina K circulante. Actúan pues sobre todo los factores dependientes de vitamina K, el 2, el 7, el 9 y el 10. La proteína C y S y los antagonistas de la vitamina K pues va a requerir ajustes de dosis según su INR, por lo tanto pues hay que estarlo midiendo. Y con estos, pues buscamos un rango terapéutico del 65 al 70%. ¿Cuáles son algunas, pues, de las ventajas de la vitamina K? Pues esta nos tiene la posibilidad de intensificar la potencia, pues, de la anticoagulación. Hay mucha evidencia sobre su uso, sobre todo en pacientes que son portadores pues, de válvulas mecánicas y de las desventajas o de las cosas que pues, a veces nos limitan o hay que tener cuidado, es que con el uso de los antagonistas de vitamina K pues vamos a tener mayor incremento de riesgo de sangrado. Necesitamos una monitorización frecuente, por lo tanto hay que estar pues, tomando exámenes y que estos fármacos pues tienen más interacciones farmacológicas. Bueno, dentro de los INR pues decía que los primeros días que iniciamos pues no es tan confiable, que hay que empezar a tomar ya 7 días después de que se inicia el antagonista de la vitamina K. Y las metas de INR pues van a variar de acuerdo a cada escenario clínico o a cada patología. Entonces, o sea, más o menos así como pacientes con trombosis
Con tromboembolia venosa, pues un INR meta sería más o menos de 2 a 3, en pacientes con FA de 1.5 a 2.5, en pacientes con síndrome de antifosfolípidos, tener un INR mayor a 3, en pacientes portadores de válvulas mecánicas, pues esto va a depender mucho del riesgo protrombótico de cada válvula, pero normalmente se quiere tener un INR de 3 a 3.5 o dependiendo del caso. Bueno, dentro de los efectos adversos o que podemos tener si tomamos antagonistas de la vitamina K, es riesgo de sangrado, riesgo de necrosis, teratogenicidad, embolismo de colesterol, calcificación vascular, nefropatía y alguna pues reacción alérgica. ¿Cómo vamos a empezar administrando los antagonistas de la vitamina K? Pues siempre iniciar pues con la dosis más baja. Y eso igual va de acuerdo con la edad y el riesgo trombótico hemorrágico que tenga pues cada paciente. El efecto pleno del acenocumarol lo alcanzamos más o menos al 5.º día y el de la warfarina a los 7 días. Siempre iniciar con, como les decía, con la dosis más baja. Entonces, pues, por ejemplo, con 1 miligramo de acenocumarol, eso va a equivaler a 2.5 miligramos de warfarina. Si los pacientes tienen más de 75 años o alto riesgo hemorrágico. Si los pacientes tienen de 60 a 74 años, podemos iniciar con 2 miligramos de acenocumarol, que nos hacen 5 miligramos de warfarina. Igual, 3 miligramos de acenocumarol nos harían más o menos 7.5 de warfarina. Bueno, ¿cómo monitorizamos los antagonistas de la vitamina K? Pues cada 3 días inicialmente hasta que cumplamos meta. Y ya una vez que tengamos las metas cumplidas o que el paciente use los antagonistas de la vitamina K ya de una forma crónica, pues se van a hacer cada 4 a 6 semanas. Y pues los ajustes de dosis todo va a depender pues del INR. Entonces, por ejemplo, si tenemos un INR de 1 a 1.5 y nuestro INR próximo es de 1 a 1.4 y el INR es próximos a 1.5, entonces aumentamos un 25% de la dosis. Y si el INR es próximo a 1, pues vamos a subir hasta a un 100% de la dosis. Y para ver cómo va esa monitorización, pues lo vamos a repetir en 2 a 3 días. E igual, si el INR es de 1.5 a 1.9, para mantener esa dosis, pues ya repetimos hasta dentro del 7.º día desde el inicio. Y un INR mayor a 2, y queremos alcanzar un INR entre 2 a 3 y está mayor a 2, entonces disminuimos un 50% pues de la dosis. Y si el INR está mayor a 3, pues vamos a disminuir hasta un 75% para poder alcanzar la meta y repetimos controles de la 2 a 3 días. Y si nuestro INR está mayor a 6, pues se suspende. Dentro de las interacciones inevitables que podemos encontrar con eso, es que hay ciertos fármacos que van, o sea, que pueden interactuar con los antagonistas de la vitamina K. Entonces, si conocemos ya alguno de los fármacos y que el paciente va a tomar uno de ellos, entonces lo que podemos hacer es adelantar el siguiente control o una semana después del inicio del fármaco que le va a causar interacción y así poder ajustar la dosis en función pues de su INR. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos INR fuera de rango? Entonces, lo principal, pues, es buscar la causa que lo esté llevando fuera, ya sea por fármacos, como les decía, a veces van a haber interacciones farmacológicas que nos descompensan o nos alteran, por así decirlo, ese INR. Ver si realmente el paciente está tomándose el fármaco, o sea, si no es que se está saltando dosis o se está tomando más dosis, o sea, ver qué tan apego al tratamiento está, o si está el paciente cursando con algún proceso patológico, que tenga alguna infección, diarrea, vómitos, o
que haya tenido cambios importantes en el consumo de alimentos que sean ricos en vitamina K. El ajuste de la dosis total semanal. Bueno, es que algo importante que se me olvida es que al final con los antagonistas de la vitamina K, a nosotros nos importa una dosis total en la semana. Entonces, ya cuando vamos a hacer ajustes a la dosis, pues es la dosis total semanal. Entonces, esta debe limitarse a subir de 0,5 a 1 miligramo 1 o 2 días a la semana. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar si el paciente está sobre anticoagulado o que tengamos algún sangrado asociado a antagonistas de la vitamina K? Entonces, el riesgo del sangrado va a incrementar ya cuando tengamos INRs arriba de 4,5. En sangrados graves o en pacientes que requieran una cirugía urgente, pues vamos a suspender los antagonistas de la vitamina K justamente pues, para evitar eso. Y incluso si salió una cirugía urgente de un paciente que está tomando antagonistas de la vitamina K, podríamos considerar utilizar vitamina K 10 miligramos en infusión y si así es necesario, repetir cada 12 horas en dado caso pues que lo amerite. O también concentrados de complejos de protombina o plasmas frescos congelados a una dosis de 10 a 15 ml por kilogramo. Y vamos a monitorear el INR a los 30 minutos y de cada 4 a 6 horas, pues hasta que se normalice. Si tenemos un paciente que está asintomático, pero por laboratorio tenemos un INR mayor a 10, igual suspendemos el antagonista, podríamos darle vitamina K vía oral y monitorizar diario el INR por 2 semanas hasta que lleguemos al rango deseado. Y los pacientes asintomáticos que tengan un INR entre 4,5 y 10, igual suspendemos el antagonista de la vitamina K y damos vitamina K vía oral de 1 a 2, e igual monitorizar hasta que alcancemos la meta deseada. Ok, ya falta poco. Dentro del manejo perioperatorio, entonces, esto nos va a ayudar más que todo, por ejemplo, en las valoraciones que nos toca hacer en las BPO. eh, Cuando nosotros ponemos así como riesgos perioperatorios o en el intraoperatorio y en el posoperatorio. Entonces, cuando el paciente tenga uso de algún anticoagulante, entonces, como algo general, pues se debe interrumpir la anticoagulación. Si el paciente tiene antagonista de la vitamina K o warfarina, pues se aconseja suspender 5 o 6 días antes del procedimiento. Y si el paciente está tomando algún anticoagulante oral directo, pues suspenderlo un día antes del procedimiento de bajo riesgo, como les decía, o 2 días antes del procedimiento de alto riesgo y cuando lo vamos a reiniciar. Pues con los procedimientos de bajo riesgo se puede reiniciar 24 horas después del procedimiento, siempre y cuando pues no haya evidencia de sangrado, ¿verdad? Y en los procedimientos de alto riesgo se puede reiniciar de 48 a 72 horas. Cuando no se aconseja, o sea, cuando no la debemos de interrumpir, si son procedimientos dentales o algún procedimiento dermatológico, que sabemos que el riesgo de sangrado pues son bajos, o que vaya a ser una colocación de un dispositivo cardíaco implantable o algún procedimiento pues endovascular. En es a criterio ya del médico, pero se podrían no interrumpirlo. Y de estos, pues el esquema nos dice más o menos cuántos días antes hay que interrumpirlos. Por ejemplo, el de Vigatran, si tiene tasa de filtración mayor a 50, pues con 1 o 2 días se aconseja. Igual el Rivaroxaban de 1 a 2 días, el Apixaban de 1 a 2. Y la warfarina, pues dependiendo si le necesitamos o no hacer terapia puente, individualizando al paciente, pues de 5 días más o menos es lo aconsejado. Y pues la terapia puente se va a indicar pues en ciertos escenarios.
cuando el riesgo se catalogue alto, o sea, que tenga más del 10% por año. Entonces, en este tipo de pacientes, pues la terapia puente está sugerida o indicada por ejemplo, que sea portador de válvula, sobre todo mitral, o que si el paciente tiene fibrilación auricular y tiene un chatbot score mayor a 7 o un chatbot de 5 a 7, pues, pero también tenga fibrilación auricular o tromboembolismo arterial, pues también está recomendado. Y que el paciente tenga un tromboembolismo venoso en los últimos 3 meses o que tenga deficiencia de proteína C, proteína S o antitrombina, pues en este tipo de pacientes, pues sí está sugerida realizar pues la terapia puente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta terapia puente? Pues en los pacientes que tengan antagonistas de la vitamina K, vamos a tomar un control de INR 7 días antes de su intervención quirúrgica. Entonces, de acuerdo pues a eso, se hacen los ajustes o se hacen pues, o sea, ¿cuándo se va a suspender? Entonces, un INR de 2 a 3, se aconseja que su última dosis sea 4 días antes del procedimiento para el acenocumarol y 6 días para la warfarina, dependiendo pues de cuál es el que el paciente tome. Un INR menor a 2, pues también se aconseja que su última dosis sea 3 días antes y para acenocumarol y 5 días para warfarina. Un INR mayor a 3, última dosis 5 días antes del procedimiento y 7 días para la warfarina. ¿Cuándo iniciar la heparina de bajo peso molecular? Se va a iniciar pues a una dosis de 1 mg/kg subcutánea 2 veces al día y esta la vamos a iniciar ya al día siguiente pues de la última dosis de los antagonistas de la vitamina K. Igual vamos a monitorizar el INR de 1 o 2 días antes de la intervención y si ya está próxima la intervención y aún así no alcanzamos el INR meta o tenemos un INR mayor a 1,5 que nos pueda tener algún riesgo de sangrado, pues podemos administrar vitamina K 2 mg por vía oral. Y vamos a reiniciar los antagonistas de la vitamina K posterior a la intervención siempre y cuando ya tengamos como seguro que el paciente no esté sangrando, podemos reiniciar de 24 a 48 hasta 72 horas, pues siempre y cuando, les digo, dependiendo del riesgo hemorrágico o dependiendo del escenario. Y mantener simultáneamente el antagonista de la vitamina K y la heparina de bajo peso molecular hasta que el INR sea mayor de 2. Ya luego se puede suspender pues la heparina de bajo peso molecular. Y no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Muy buena clase, Ale, muy completa. Sí, muchas Eso. gracias, Ale. Me gustó mucho tu clase. ¿Ahí me escuchan? Sí. Nada Sí, más, Jay, así te como escuchamos bien. comentarios, gracias. Ahí nada más como comentarios generales, yo sé que anticoagulación, o al menos yo recuerdo en el R1 a mí anticoagulación se me hacía un tema súper árido y pesado, pero la realidad es que es un problema al que nos enfrentamos todos los días, ¿no? Y pues sí tenemos que tener al menos los conceptos generales de cómo manejar la anticoagulación en nuestros pacientes. Este, Como bien lo dices, pues la verdad es que afortunadamente cada vez son menos las indicaciones de los antagonistas de vitamina K. El manejar antagonistas de vitamina K, a mí en lo personal se me hace un dolor de cabeza y se me hace que no tenemos la infraestructura necesaria para estar manejando de manera ambulatoria a los pacientes con antagonistas de vitamina K. Necesitaríamos una clínica de anticoagulación que de verdad tenga la posibilidad de estar monitorizando a los pacientes de manera frecuente y esa anticoagulación se monitoriza con algo que se llama tiempo en rango terapéutico, que inclusive en ensayos clínicos como el Rocket AF y el Aristotle, el tiempo en rango terapéutico
con esas vigilancias tan estrechas, me parece que no superó el 67, 68%, ¿no? Es difícil manejar a esos pacientes y creo que todos ustedes han visto que de pronto llegan los pacientes con sobreanticoagulados, con un INR de 7, de 10, de 12, de 14, llegan sangrando, o sea, es un dolor de cabeza. Hay ciertas indicaciones muy precisas, como tú lo dijiste, como por ejemplo la fibrilación auricular de causa valvular, pero valvular mecánica y reumática, ¿no? Que esas son como las principales. Y la otra es el síndrome de anticuerpo antifosfolípido, que también tiene indicación de uso de ABCAS. Afortunadamente la fibrilación auricular, pues ya precisamente el Rocket AF, la Restore, pues ya demostraron no inferioridad con el uso de Rivaroxaban, de Apixaban y de algunos otros anticoagulantes. Y pues nada más comentar las indicaciones así como muy precisas del uso de heparina no fraccionada, que pues ya les tocó, inclusive a los R1 que están ahorita en piso, eh, tener que manejar esas bombas y el otro día estábamos discutiendo, ¿no? Cómo es que se hace la monitorización y demás. Este, pues simplemente entiendan, como lo comentó Ale, que la gran ventaja es que se puede revertir al 100% con protamina en caso de que el paciente presente sangrado o alguna cuestión así, ¿no? Que esa es la ventaja. Es un paciente que tiene indicación precisa de anticoagulación, pero tiene un riesgo alto de sangrado, pues podemos usar bombas de heparina. Los DOACs, pues ya inclusive en tasas de filtrado glomerular bien bajas, nada más en terapia de sustitución renal todavía no se recomiendan. Este, y pues los ABCs ya están casi en desuso, ¿no? Afortunadamente. Ya, fin del comentario. Gracias, Jay. La verdad es que hay un montón de estudios, o sea, que se podrían haber incluido, o sea, para cada tipo, pero es que, como dices tú, es un tema demasiado extenso. Entonces, para fines, pues, de hoy, no incluí tanto, solo incluí como uno de los que consideré así importantes en cuanto al uso que se le da, pero sí hay para cada patología, hay estudios que se han hecho. Y bueno, también la otra cosa que es importante, ya dijimos, ¿no? O sea, el efecto adverso más temido de todos, pues son los sangrados intracraneales. Pero muchas veces, y justo como lo estamos viendo con el paciente que tenemos en piso, pues de todas formas tenemos que reanudar eventualmente la anticoagulación. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿En cuánto tiempo es lo indicado? ¿Qué dicen las guías? ¿Qué dicen los estudios? ¿Alguien revisó ese asunto? Sí, A ver, cuéntanos. eh, hay un estudio que se llama, bueno, es un ensayo que se llama Retrace o Retrace, no sé, es un ensayo clínico. Y ahí lo que valoraron fue justamente que había como una ventana de tiempo en el que no era seguro, otra en la que se podía iniciar la anticoagulación, pero había todavía un riesgo y el momento en el que ya es seguro. Los primeros 6 días después del evento es donde es más peligroso reiniciar la anticoagulación porque hay más riesgo de sangrado. eh, y a los 16 días es cuando en teoría es lo más seguro. Pero justamente, o sea, en pacientes como el que tenemos en piso, pues es bastante riesgoso dejarlo 16 días sin un tratamiento de anticoagulación. Entonces menciona que en esa ventana de entre 6 y los 16 días o los 14 días se podía ya iniciar, o sea, a partir del sexto día se podría ya reiniciar la anticoagulación, eh, aún con cierto riesgo, pero digamos que se consideraría el riesgo-beneficio. Entonces, sería un buen plan. Ahí había en el mismo artículo mencionaban que el rango justamente, esa es son 13 días, perdón. Eh, Mencionaba más adelante también en el mismo artículo que también se podía reiniciar como en la ventana de los 7 días. O sea, a partir del séptimo, sexto día sería como una buena, algo en lo que se podría considerar ya el reinicio de esa anticoagulación. Ok, muy bien. Sí, o sea, las guías europeas lo que dicen es, inicia la heparina a los 3 días
si el sangrado ya está controlado, no hay ningún nuevo déficit neurológico y demás, y reinicia ABK a los 7. Eso, o sea, haciendo el puenteo, eso en el escenario muy concreto de pacientes que tienen indicación de ABK por válvulas mecánicas y que tienen un sangrado intracraneal. Pero eso, o sea, esos datos se han sacado de estudios observacionales pequeños en realidad. O sea, no hay ningún, hasta la fecha no hay ningún ensayo clínico que haya estudiado esto. Este Retrace es un estudio observacional, pero es el más grande que hay, ¿vale? Entonces, o sea, ese esquema que mostró Ale, no, pues está muy bien, ¿no? O sea, tienes como estos días de máximo riesgo, que son antes del día 6, esta área gris en la que tienes que considerar el riesgo de trombosis, que en este caso en particular pues es muy elevado, y ya o sea, el momento que son los 13 días que ya es seguro reiniciar, ¿no? Entonces sí, eso digamos es lo que tendríamos que hacer con este paciente. Pues no sé si alguien tenga algún comentario más, alguna duda. Igual son cosas que pues, todos los días vamos revisando, ¿no? Sí, claro, o sea, yo creo Porque que para todos como que irse actualizando en anticoagulación, las indicaciones precisas, las contraindicaciones, pero creo que fue una gran clase, Ale. Muchas gracias a todos por los que participaron y gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Mari. Nos vemos mañana. Vale, bye. Bye. Todos chicos, buenas noches. Buenas noches.